permita estar dividiendo así el tiempo. La primera parte teórica, la segunda práctica, la última parte la va a dirigir el pastor Guillermo, que es la parte de la confesión. Entonces, en esta parte vamos a hablar de la metodología. Hay algunos puntos acá que aplican para todos los textos, es decir, para todo tipo de texto. Es decir, esto lo podemos hacer con el libro de Salmos, esto lo podemos hacer con el libro de Apocalipsis, lo podemos hacer con las cartas, con los evangelios. Esta primera parte que algunas de estos puntos que vamos a estar mirando. Lo primero que vamos a hacer, bueno, yo voy a enseñar, inicialmente voy a hablar de cartas, que es lo más sencillo desde mi perspectiva de trabajar, son las cartas. Después, el Señor lo permite, de pronto vamos a mirar otro tipo de textos. Pero esto que voy a estar enseñando, lo vamos a mirar primero con las cartas. Lo primero que propongo el primer paso es tomar todo el texto, todo el libro, todo el texto, e imprimirlo, ¿cierto? Ahora, la idea es quitarme capítulos y versículos. Es importante que organicemos el texto, ¿cierto? Vamos a suponer, esta es la página, y pongamos el texto por párrafos, ¿sí? Sin capítulos y versículos. Eso lo digo porque hay veces nosotros nos dejamos influenciar por las divisiones que traen, ¿cierto? Por los títulos que trae, por ejemplo, la Reina Valera trae títulos, y esos títulos a veces nos distraen o ya nos están predisponiendo en cuanto a lo que se supone el autor quiso decir. No, la idea es, primero, tome todo el libro, cójalo en Word, lo copia desde un programa, desde una página de internet, todo el texto y colóquelo en Word, ¿cierto? Le quita capítulos, le quita versículos, ¿cierto? Después de que lo impriman todo, ¿cierto? Les va a salir, eso sí, bastante hojas. Bueno, antes de imprimirlo, por favor, propongo dejarle espacios alrededor. ¿Para qué? Para que colocamos aquí lo que nosotros vayamos leyendo, que veamos que es importante, vayamos colocando comentarios al lado. Esos comentarios nos van a ayudar. Todo esto que vamos a escribir a los lados, ya estamos haciendo la exégesis, pero nos va a ayudar luego para que nosotros, cuando ya vayamos a hacer el sermón, esas notas son importantes, Después de imprimirlo, la idea es que lo leamos al menos unas 2 veces. 2 veces usted leer todo, si lo puede leer más, pues mucho mejor. Entre más lo leamos, más nos familiarizamos. Cuando leemos todo el libro, algo que va quedando en nuestra mente es el tema del libro, que de paso nos va a ayudar y va a ser un punto importante. ¿De qué habla el autor? ¿Cuál es el punto principal? En las cartas es un poco más fácil, quizás por ejemplo en los evangelios no es tan sencillo, pero ya después de varias lecturas ya vamos mirando, bueno, como que el énfasis, como que lo que uno se da cuenta entre Juan, Lucas, Marcos, bueno, hay alguna diferencia entre ellos, aunque están hablando de lo mismo, tiene que ver con Cristo, pero hay un énfasis específico. Entonces, eso es importante, para eso nos ayuda a la lectura. Si yo comienzo a trabajar el texto sin haberlo leído, voy a tener problemas. Voy a tener problemas porque ni siquiera sé qué subrayar, porque luego vamos a comenzar a hablar de lo que se subraya. Entonces, por eso es importante leerlo varias veces antes de iniciar. Esto nos va a dar un concepto general a través de la lectura, un concepto general que se obtiene dentro de la lectura completa. Bueno, otra recomendación antes de imprimirlo, organícelo por párrafos. Esta organización es importante. Ahora, una manera en que, por ejemplo, en el tema de las cartas, una manera en que uno organiza por párrafos es, por ejemplo, si ustedes toman Efesios, ustedes saben que del capítulo 1, los primeros 2, 3 versículos es un párrafo, pero luego comienza, primeros 2 versículos, del versículo 3 va como hasta el 10, 11, 14, es todo un párrafo. Entonces, eso es importante, porque eso de paso nos está diciendo la unidad literaria, esos párrafos nos están ayudando a hacer una distinción. El autor está llevando una idea, y este párrafo es uno solo, y eso es importante entenderlo. Ahora, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, hay partes donde está escrito una línea, punto, otra línea, punto. No sé si se han dado cuenta de eso.
no encontramos, digamos, párrafos donde sea coma, coma, punto y coma y punto, al final un punto. Hay veces los encontramos así, pero muchas veces encontramos esto. Entonces, cuando encontremos esto, ya nos está obligando a que debemos encontrar una unidad. Debemos encontrar, aunque hayan puntos, pero vamos a entender que son puntos, no punto aparte, sino punto seguido. Entonces, tenemos que ir haciendo esta tarea de distinguir en el momento que estamos trabajando ya en el Word y estamos escribiendo, o ya lo tenemos copiado y lo estamos poniendo por párrafo. Aquí encontré 3 versículos que están separados cada uno por un punto. Bueno, voy a mirar así, los 3 están juntos, o si este está con el de arriba y este con el de abajo, o algo así. En la gramática griega, en la gramática griega no hay puntos. Entonces, las Biblias nuestras, hablando de la Reina Valera, de la Biblia de las Américas, las Biblias nuestras son propositivas en ese sentido, porque el texto griego, si nosotros vamos a buscar los textos en griego originales, no originales, no las copias, pero que son originales o consideramos originales, esas no tienen, esas están de corrido, esas están de corrido todo el tiempo. No hay un signo de puntuación, no hay donde comienza y no termina. Es todo recorrido, ¿cierto? Y ahora eso tiene una explicación. Ellos, por ahorrar espacio, copiaban todo uno tras otro, ¿cierto? Entonces en el griego no está eso. Sin embargo, digo, hay unas propuestas. Ahorita precisamente tengo dentro de los puntos es importante mirarlas, usar diferentes versiones de la Biblia. Ahora, traducciones, no versiones, traducciones. Yo propongo, es cuestión de ustedes, pero yo propongo que usen traducciones literales, no las dinámicas, porque ¿cuál es el problema de las dinámicas? Y nosotros que vamos a hacer exégesis y nosotros que vamos a predicar. El problema con las traducciones dinámicas es que la traducción dinámica lo que traduce es la idea, pero no palabra por palabra. Ahora, nosotros consideramos que la escritura es inspirada verbalmente, es decir, que cada palabra es importante. Un problema que a veces tenemos con las traducciones dinámicas es que yo quizás puedo hacer un énfasis en una palabra. Dentro del párrafo encontré una palabra que para mí me parece que es importante, pero resulta que para mí quizás es el eje central de todo el tema, de todo el texto. Y resulta que voy a mirar en el original y la palabra ni siquiera está en el griego. Entonces puedo estar predicando algo que no tiene que ver con lo que verdaderamente el autor quiso decir. Entonces, por eso es importante. Traducciones literales, pues, no tenemos muchas, solamente la Reina Valera y la Biblia de las Américas. No sé si yo no considero. Creo que hay una nueva versión internacional que creo que también es literal. De resto, casi todas, palabra de Dios para todos, Dios habla hoy, bueno, casi todas las otras son traducciones dinámicas. Entonces, ahí tenemos un problema, ¿sí? Si pueden trabajar el texto desde el original, hablando de las cartas en griego, pues genial, muchísimo mejor sería y ojalá lleguemos allá. Por eso les decía, en esto apenas estamos comenzando, porque lo ideal es, ojalá, poder llegar como nuestros hermanos bautistas que trabajaban el texto en los originales. Y eso es algo que debemos ir cultivando nosotros y si es posible aprender los idiomas originales. Entonces, bueno, volvemos. Separarlo por párrafos, darles espacios y luego imprimir. Segundo punto dentro de este método. Vamos a comenzar a subrayar el texto. Para eso necesitamos colores. Los colores nos van a ayudar a distinguir. El primer color que usted elija, subraya los nombres, los pronombres o los verbos que estén en primera persona singular. ¿Qué quiero decir? Si el autor es Pablo, entonces yo subrayo Pablo. Si yo encontré una frase que dice yo por esto, entonces subrayo yo, ¿cierto? No me es molesto, entonces está hablando en primera persona, el verbo, ¿cierto? Me es molesto, entonces está en primera persona. Subraye todos los nombres, pronombres o verbos que estén en primera persona. ¿Para qué? A través de esto vamos a identificar el autor hablando. El autor está hablando. Identificamos el autor
identificamos si el autor está solo o está acompañado, ¿sí? También puede ser en plural, quizás hay veces Pablo dice nosotros, bueno, entonces también de pronto tenerlo en cuenta, pero sobre todo los que tienen que ver con el autor. Entonces yo, Pablo, por ejemplo, pronombres como me, ¿cierto? Oímos, nos ha sido dado, fui hecho, dice Pablo, por ejemplo, en Efesios, fui hecho, ¿sí? Anuncié, todos esos son verbos que están en primera persona. Todo esto, usted coge su raya con un color, todos estos, entonces usted ya identifica, por ejemplo, esto lo subrayó con color azul. Ok, todos estos que subrayé tienen que ver con Pablo hablando en primera persona. ¿Listo? De aquí vamos a extraer la información del autor, si estaba solo, si alguien estaba con él, si alguien le ayudó a escribir la carta, si la envió también a través de alguien. Todos estos pasos que estoy proponiendo de paso, cabe decir, les ayuda a ustedes a estructurar la carta. Esto les va a ayudar a ustedes a estructurar la carta. Lo segundo, subrayen los pronombres o verbos en segunda persona que se refiere al o a los destinatarios. Digo al porque hay cartas pastorales que se refiere a Timoteo o a Tito, o a los destinatarios. Subrayen los pronombres o verbos en segunda persona que se refieren a los destinatarios. Vosotros, vuestra, hermanos, ¿cierto? Todas esas tienen que ver con los destinatarios. Verbos, por ejemplo, también, seáis, andéis, fortalecidos, habéis, moveros, fuisteis. Todos esos son en segunda persona plural o, si es la carta pastoral, segunda persona singular, ¿cierto? Si es para Timoteo, entonces tú, en la carta a Timoteo, Pablo le dice varias veces, tú, sé esto, tú, haz esto, tú, entonces ese es el destinatario. De aquí vamos a extraer la información de los destinatarios, si eran solo judíos, si eran gentiles, de una vez vamos subrayando a nuestros lados, si es una combinación de los dos, qué relación tienen con el autor, si le conocían o no le conocían, si quizás había alguna cercanía o no. Nos ayudará también a determinar si eran obedientes o no. De paso vamos ya extrayendo algunas cosas y vamos nos vamos identificando qué clase de iglesia era, por ejemplo. Esto nos va a ayudar porque esos pronombres o esos verbos en segunda persona nos va a ayudar a extraer eso. Si eran obedientes o no, vamos detectando qué clase de personas eran los destinatarios. En tercer lugar, subrayen los pronombres o verbos en primera persona plural, que se refiere al autor y los destinatarios. Entonces, nosotros, nuestro, nos fue dado, ¿sí? Se incluye el que está hablando, más a los destinatarios. Primera persona plural. Lo mismo que dijimos antes, subrayar pronombres, verbos en primera persona plural. Aquí vamos a determinar la relación entre el autor y los destinatarios. ¿Preguntas hasta ahí? En cuarto lugar, dentro de este segundo punto que estamos hablando de subrayar, subrayen los pronombres o verbos en tercera persona singular que hagan referencia al Señor. Nombres, pronombres o verbos en tercera persona singular que haga referencia al Señor. Entonces, nombres como Dios, Señor, Jesucristo, Padre, ¿sí? Todos estos nombres. Pronombres como su, él, ¿sí? El su tiene que ver, hay mucho, se encuentra bastante en las cartas. Él, nombres como amado, ¿sí? Verbos como escogió, él, está en tercera persona singular, suyo, nombres como el Espíritu Santo, verbos como sometió, es decir, él, sometió, él dio, aquel, ese es un pronombre relativo, aquel, verbos como hizo, sí mismo, vino, llevó, subió, bajó, constituyó, todos esos son verbos en tercera persona
singular. ¿Hablando de quién? Del Señor. Esto nos va a ayudar a encontrar también, ya estamos hablando de la teología del texto. Estamos aquí subrayando lo que tiene que estar expresando el autor de la carta en cuanto a Dios y su obra. Y su obra. Encontramos también, por ejemplo, Él es, en Él. Ustedes saben que Pablo habla mucho de, por ejemplo, en Él. Entonces, todo eso lo subrayamos. Quinto lugar, subraye todas las palabras que señalen propósito. Todas las palabras que señalen propósito. Por lo tanto, por lo cual, para que, a fin de, para lo cual, de manera que, por esta causa. Todas esas palabras nos van a ayudar también. Algunas de esas están explícitas, otras están implícitas, no son tan a la vista, pero también las podemos subrayar. Esto nos ayudará a observar cuál es el tono de la carta, cuál es el propósito y la intención del autor. ¿Para qué les escribió la carta? Aquí la pregunta de esto es, ¿para qué les escribió la carta? ¿Cuál era la intención? Entonces, ese, por lo tanto, ese a fin de manera que por esta causa, nos está diciendo cuál es el propósito y la intención del autor. Eso es muy importante a la hora de entender la carta que vamos a predicar. Sexto lugar, creo que es. Subraye las palabras o ideas que se repiten con frecuencia. Pues, con otro color distinto, ya subrayamos. Hay veces nos va a pasar que estamos subrayando una palabra y resulta que la tengo que volver a subrayar con otro color porque también es importante para otro. Entonces, subrayémosla de los dos colores, no importa. Subraye la palabra o ideas que se repiten con frecuencia. Esto también nos va a ayudar al tema de la carta, el motivo y también, porque ustedes recuerdan que sobre todo hablo del apóstol Pablo, porque Pablo es muy argumentativo, ¿cierto? Argumenta. Pero como decía el pastor Francisco, Pablo a veces está, ¿cierto? Tiene una idea y pum, por allá metió otro tema y se fue, como que se fue y resulta que al rato vuelve. Entonces, hay veces uno puede distraerse con esas ideas, pero si yo estoy subrayando las palabras que se repiten constantemente, yo sé que ese fue un momentico, pero yo sé que esas palabras me ayudan a estar siempre bien ubicado dentro del texto, bien ubicado dentro de lo que hay que decir, ¿cierto? Nos ayuda a encontrar bien ese tema y a sujetarnos a ese tema y a tener en cuenta que aunque quizás está hablando, en algún momento habla de otra cosa, no nos vamos a desviar del tema. Quizás está usando eso retóricamente, porque una de las cosas que encontramos en las cartas, sobre todo de Pablo, él usa la retórica, él usa argumentación y él a veces se sale con un propósito, quiere aprovechar y enseñar algo, pero también para darle refuerzo a su argumento. Séptimo lugar. Bueno, ahora, una cosa antes de continuar. Todas estas, quizás a ustedes les parece un trabajo muy extenso, pero resulta que no es tan extenso. Si usted hace el trabajo, si usted va a predicar, por ejemplo, usted dice, bueno, en junio voy a predicar tal carta, entonces lo puede hacer uno con un mes de anticipación y de a poquito le va sacando el tiempo, lo va leyendo y va subrayando y se va a dar cuenta que no es tan extenso. Ahora, este trabajo se hace al principio, antes de comenzar a predicar. ¿Sí? Esto no lo tengo que hacer yo cuando ya comencé a predicar la carta a los romanos y el domingo tengo que predicar, ya voy en el capítulo 2. No, eso ya lo hice yo al principio, lo hice la primera vez y eso ya es suficiente y eso me va a ayudar para todos mis sermones de ahí en adelante. Y aquí voy a extraer muchísimas cosas que me van a servir para mis sermones de ahí en adelante. Esto nos ayuda sobre todo, vuelvo a decir, para la estructura, que hay veces es lo más difícil de encontrar. Normalmente, y como decía el pastor, lo que uno hacía, o yo personalmente hacía al principio, era tomarme de la estructura de las de John MacArthur, de la estructura que propone una introducción por allá, según en la carta a los romanos. Entonces, uno se apoya en esas estructuras. Mi propuesta es que aprendamos nosotros a estructurar, porque quizás si nos apoyamos en otras estructuras, resulta que si la estructura está mal hecha, pues nosotros también vamos a entender quizás mal. Y una de las cosas, y el profe Francisco creo que lo mencionaba, es que dentro de esa estructura, digamos, aquí hay una estructura, ¿cierto? Yo tengo que saber este pasaje que estoy abordando, en qué parte de la estructura está.
¿En qué parte de la argumentación está? Porque no puedo quedarme aquí, ¿cierto? Pensando en esta argumentación, en esta parte y predicar más adelante lo que ya Pablo ya ha dicho o el autor ya ha dicho y sacarlo de ese contexto, porque puedo estar sacándolo inclusive también dentro del contexto de la carta, dentro del contexto de la estructura. Entonces, por eso es tan importante la parte de la estructura. Entonces, séptimo lugar, subraya los verbos en indicativo y en imperativo. Esto es importantísimo. Esto es muy importante. Subraya los verbos en indicativo y en imperativo. ¿Qué nos va a ayudar a esto? Nos va a ayudar a diferenciar lo doctrinal de lo práctico. Nos va a ayudar a diferenciar lo doctrinal de lo práctico. ¿Por qué? Cuando Pablo o cualquier autor habla de manera indicativa, ¿cierto? Está afirmando, está enseñando, está hablando de la obra de Cristo, está hablando de la obra del Espíritu Santo, está hablando, ¿cierto?, del plan de Dios, entonces está enseñando. Pero luego viene lo imperativo. ¿Y qué es lo imperativo? Las órdenes, lo que tiene que ver con ya lo que Pablo les manda que hagan, lo que Juan manda que hagamos. No sé si ustedes han trabajado el texto de Hebreos. Hebreos combina las dos cosas. Hebreo enseña y luego ordena. Y luego dice, él usa un ejemplo, por lo tanto, de manera que, ¿cierto? Entonces, eso ayuda a la diferencia entre lo que es indicativo, lo que es enseñanza, lo que tiene que ver con el plan de Dios, lo que tiene que ver con la teología del mismo texto, y luego lo que tiene que ver con la parte aplicativa. Esto es muy importante y créanme que esto nos va a dar muchísima luz al momento de abordar un texto. No sé si ustedes han trabajado el libro de Efesios o al menos lo han. Efesios tiene una particularidad, está dividido en dos. Capítulo 1 al 4, todo es indicativo, todo es indicativo. Todo es enseñanza, todo es la obra de Cristo, todo es. Y a partir del capítulo 4, 5 en adelante, ya me olvidó que hace rato lo 5 en adelante, imperativo, órdenes. Por lo tanto, ustedes hagan esto, de manera que las mujeres casadas sujeten a sus maridos. Comienza a enseñar. Octavo, yo lo tengo aquí por letras, entonces me pierde. Octavo. Imprima otra vez la carta. Antes de ese. Finalmente, después con todo lo subrayado, haga el bosquejo. Ya con todo lo subrayado. Usted se va a dar cuenta, los colores son importantes, porque se va a dar cuenta que hay partes de la carta que predomina más cierto color, y en otra parte predomina más otro color. Eso nos va a ayudar ya a encontrar la estructura de la carta. Ya esos colores, esa diferencia, ya usted mira y dice, aquí yo no, el color rojo que tiene que ver con los del autor y primera persona, ¿cierto? El autor como que está solamente en esta parte y en esta parte no. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, yo que la estoy trabajando, hay una parte que es sola doctrina. Es impresionante. Allí Pablo se toma un buen párrafo para hablar de Cristo, y ahí ya encuentra uno. Toda la carta tiene que ver con exaltar a Cristo. Inclusive, una de las cosas que encontré es Pablo dice que la palabra de Cristo mora en abundancia. Y bueno, ¿y por qué usó la palabra de Cristo? ¿Por qué no dice la palabra de Dios? ¿O por qué no usa por la palabra de Cristo? Claro, cuando uno entiende la teología del texto, uno entiende que lo que Pablo quiere es resaltar a Cristo, y para que ellos entiendan y no se desvíen, porque estaban cayendo en una falsa adoración, y él exalta a Cristo para decir, en Cristo estamos completos, no necesitamos absolutamente de nada, ¿cierto? Y ya entonces uno entiende, ¿por qué Pablo usa la palabra de Cristo mora en abundancia? No la palabra la de Cristo. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué puso Cristo? ¿Por qué no puso Dios? Ahí está la intención del autor a través de toda la carta y de la estructura. Finalmente, dentro de este punto, imprima otra vez toda la carta y subraye con otros colores, o sea, ya tienen la impresión, ¿no? Ya tienen la impresión, unos colores, ya miramos toda la parte, ahí hay parte gramatical, estamos hablando de verbos, estamos hablando de pronombres, ¿cierto? En la otra impresión que usted haga, subraye con colores los temas.
todo lo que tenga que ver con teología propia, lo que tenga que ver con pecado, cada uno con colores distintos, lo que tenga que ver con salvación, lo que tenga que ver con antropología, lo que tenga que ver con fe, con predestinación, adopción, con lo que tenga que ver con eclesiología, cada uno con colores distintos. Eso sí, por favor, colóquele de una vez el color rojo, lo voy a usar para salvación, para que después diga, ¿y cuál era el color rojo? Sí, digo porque sí, me ha pasado, me pasó. Entonces, y ya entonces usted tiene dos escritos. Uno donde estoy resaltando la parte gramatical y otro donde estoy resaltando la teología. Hay una discusión y es que algunos dicen que la teología que cada carta, cada libro tiene una teología. Y hay unos que están en desacuerdo de eso porque dicen no, hay una teología pero tiene que ser con toda la teología bíblica. Claro, está la teología bíblica del texto, pero también está la teología bíblica de toda la escritura. Cada autor tiene un énfasis, no es que tenga una teología, no es que Juan tenga una teología distinta a la teología de Pablo, no. Lo que pasa es que puede ser la misma teología, pero el énfasis de uno no es el énfasis del otro. El matiz, ¿cierto? Y pues en esto lo que Pablo dice, la multiforme sabiduría de Dios, pues cada uno ve la escritura y cada uno vio los hechos de Cristo y entendió y resalta. Por ejemplo, ustedes ven que Juan resalta a la persona de Cristo, ¿cierto? Y hace un énfasis en él, en algunas cosas. Juan usa palabras que no usa Pablo, como el unigénito. Esa palabra solamente la encontramos en las cartas de Juan, o los escritos de Juan. Pablo nunca usa esa palabra. Entonces, cada libro, es verdad, tiene una teología propia, una teología bíblica del texto, ¿sí? No contradice el resto de la teología bíblica, no contradice el resto de la, sino que le da un matiz, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque no puedo estar predicando Juan con los lentes de Pablo. Tengo que entender que cada uno tiene, ¿cierto?, un matiz que alimenta finalmente toda la teología bíblica, que enriquece toda la teología bíblica. Amén. Bueno, tercer lugar dentro del, ya terminamos, el primero es imprimir, el segundo es subrayar. ¿Ya me acabó el tiempo, pastor? Bueno, voy a dejarles esa tarea, hermanos, para que la hagan, ojalá, para que dentro de 8 días cada uno lo haga con un libro. Coja una carta y haga la tarea. Esa experiencia yo sé que les va a ayudar y de paso vamos a retroalimentarnos. ¿Por qué? Porque yo sé que la experiencia que usted va a tener con esta tarea va a decir, yo creo que también deberíamos subrayar tal cosa. Bueno, qué bueno que nos venga y nos ayude y nos diga que quizás me faltó algo, que quizás podríamos subrayar otra cosa importante. Entonces, les quiero dejar eso, hermano, y ojalá lo hagamos esta semana. Yo propongo que sea el mismo texto para todos. Esa es una propuesta, sí, yo también lo había pensado, no sé si están de acuerdo. La carta de duda. ¿Vamos con Juan? Y Juan es muy largo. Santiago, que a usted le gusta. No. Filemón está muy cortica, me parece. Nada. Vamos de acuerdo. Efesios, Colosenses, Filipenses. ¿Filipenses? ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Pastor Guillermo, lo que diga el decano. Entonces hagámoslo con Filipenses. Hagamos la tarea, hermanos, con Filipenses. ¿Listo? Miren que si hacemos bien la tarea, escúcheme bien a esto, si hacemos bien la tarea, todos vamos a coincidir. Y de paso cabe decir en este punto, que cuando nosotros encontremos que todos coincidimos, nos vamos a dar cuenta que la exégesis y la hermenéutica no es algo relativo, es objetivo. Esto es objetivo. Esto no es lo que normalmente se escucha, su interpretación, mi interpretación, lo que yo entiendo, no. Es lo que el autor quiere decir, y eso es lo que tenemos que buscar en la exégesis. ¿Qué quiso decir el autor? Y una de las cosas que nos vamos a dar cuenta, vamos a coincidir. Bueno, respecto a eso que dices,
es verdad que la interpretación es subjetiva. Sin embargo, lo que yo entiendo es que la interpretación nuestra siempre será una aproximación que busca ser lo más precisa del texto. Porque de por sí cuando la Biblia en la vida de las Escrituras ahora, esta traducción que tiene, de que usa con precisión la palabra de verdad, la palabra precisión es diferente para cada persona. Es verdad. Por ejemplo, para un maestro de construcción, si tú le pides 50 centímetros, él te pone 51, 52 y él piensa que eso es preciso. Para un mecánico industrial, 50 centímetros tiene que ir acompañado de 2 décimas. O sea, la precisión es en centésimas de milímetros. Bueno, y ahí que yo creo que nosotros tenemos que en estos estudios afinar nuestra precisión para coincidir en el trabajo. Pero lo que yo creo es que debido a que pues, todos no somos iguales, no vamos a ser absolutamente iguales. Es verdad que hay cierto subjetivismo, pero si nosotros queremos hacer el trabajo bien, tenemos que buscar esa objetividad. Voy a usar el mismo ejemplo. La palabra precisión, ¿cierto? La palabra precisión. Puede que para cada uno signifique algo distinto. Pero aquí la pregunta es, ¿qué significa precisión para Pablo? ¿Qué es lo que el autor quiere decir? Ahora, para poderlo entender, entonces hay que buscar esta misma palabra en otras partes del mismo autor. ¿Cierto? Eso es lo que se conoce como la carga semántica. O sea, es verdad que nosotros tenemos, o sea, entendemos por tal palabra, entendemos tal cosa, y de cultura a cultura hay diferencias, ¿cierto? Y ustedes saben que si yo voy y pido unos pericos en la costa, pues eso, me van a traer unos pájaros, quizás, no sé. Sí, en serio. Pero resulta que es que nosotros estamos hablando de que el autor usó una palabra y esa palabra tiene no solamente un significado etimológico, porque es que ese es el asunto que nosotros nos vamos solamente por la etimología, es decir, en el diccionario y la construcción, si viene del griego tal o viene del latín tal, bueno, no, porque es que resulta que es que esas palabras que usó el autor, Juan, Pablo, Lucas, son palabras que en su momento significaban algo para los griegos, para los que estaban allí, pero ellos le dieron una carga semántica, ellos le dieron un significado dentro del contexto. Las palabras solas tienen un significado, pero las palabras dentro de la parte gramatical, dentro de la oración, tienen un significado que quizás varíe. Entonces nuestra tarea es encontrar no lo que yo entiendo, sino lo que el autor quiso decir. Y en ese sentido, la idea es acercarnos. Qué pena, pastor, que me lo estoy tomando un poquito de tiempo. Termino con esto. Esto me lo explicaron una vez que me pareció muy importante. El sujeto y el objeto. El objeto de estudio es la palabra de Dios. Nosotros somos el sujeto. Entre más me acerque al objeto, voy a ser más ¿qué? Objetivo. Mientras más me aparte del objeto, voy a ser más ¿qué? Subjetivo. Entonces, la tarea nuestra es acercarnos lo más posible al objeto, dejar que el objeto hable. Claro, tenemos nuestras presuposiciones, eso no lo podemos ignorar. Decir que yo llego hasta acá completamente, no, nadie es completamente objetivo. Eso es real. Pero nuestra tarea es lo más cercano al objeto, lo más cerca a lo que el autor quiso decir. Esa es la tarea, hermano. Creo que no deberíamos tener lo que vamos a hacer es un ejercicio de observación. Es probable que cuando se haga la interpretación existan cosas diferentes que las observaciones no puedan haber cosas diferentes. Las que observamos cosas diferentes, sí habría un error. No, y mire que lo que vamos a hablar de nombres, pronombres, verbos en primera persona, verbos. Entonces mire que finalmente todos vamos a coincidir, porque la gramática es exacta, en ese sentido es exacta. Los dejo con el pastor Guillermo.